El problema nunca fue que te dejara. Las personas terminan relaciones todos los días. El dolor real, la raíz de todo lo que vino después, nació del por qué y del cómo. Él no se fue, rompió con todo lo que os unía en un nivel más profundo que el simple afecto. Se fue despreciando el pilar que te sostenía a ti. Tu fe, esa calma que buscabas en el silencio y la oración, para él se había convertido en un estorbo, en un lastre. Lo llamaba una debilidad, una superstición de la que tú dependías y que, según él, le impedía avanzar hacia el éxito material que tanto ansiaba. Él creía que para ser fuerte, para triunfar, debía cortar de raíz cualquier cosa que no pudiera tocar o contar, y tu espiritualidad era, para su lógica, un fantasma inútil. Recuerdo que me contaste cómo te humillaba en los últimos tiempos cuando te veía rezar o simplemente estar en silencio. No con pena, sino con una especie de arrogancia fría, como si estuviera observando a alguien anclado en el pasado. Se marchó convencido de que su inteligencia y su voluntad era la única protección que necesitaba en la vida. Antes de cerrar la puerta, se burló de tu paz, la llamó un refugio para débiles y te dejó sola con ella, como si te abandonara con un ancla que, según él, te hundiría, mientras él se lanzaba a conquistar el mundo con sus propias manos. Y entonces, el tiempo empezó a hacer su trabajo, no para borrar la herida, sino para enseñarte a vivir con la cicatriz. Al principio, el silencio de la casa era un grito, pero poco a poco, ese mismo silencio que él había despreciado se convirtió en tu compañero, en el espacio donde reconstruías tu paz. Pasaron los meses y las noticias sobre él te llegaban como ecos lejanos, a través de amigos en común que hablaban con la voz baja, casi con pudor. No hablaban de triunfos ni de conquistas, hablaban de un deterioro, lento pero implacable. La primera vez que te lo cruzaste, casi no lo reconociste. Aquel hombre de postura erguida, con la mandíbula apretada y la mirada desafiante, había desaparecido. En su lugar caminaba una sombra encorvada, con los hombros caídos, como si llevara un peso invisible sobre la espalda. Su rostro estaba demacrado. Unas ojeras profundas y oscuras enmarcaban unos ojos que ya no juzgaban, sino que huían. Su mirada era la de un animal acosado, siempre alerta, saltando ante el sonido de un coche o una puerta al cerrarse. Había perdido peso, y la ropa cara que antes vestía con arrogancia, ahora le colgaba, como si perteneciera a otro hombre, a uno más grande, más fuerte. Te contaron que su anhelado éxito se le escapaba entre los dedos. ¿Cómo iba a cerrar un negocio, a liderar un equipo, si vivía en un estado de paranoia constante? Lo habían visto murmurar solo por la calle, discutiendo con un interlocutor invisible, respondiendo a voces que solo él oía. Su inteligencia, esa herramienta que él creía todopoderosa, se había vuelto contra él, creando fantasmas en cada esquina. Tú, al verlo desde la otra acera, no sentiste ni una pizca de satisfacción. Tampoco sentiste lástima. Lo que te invadió fue una calma extraña, una serena confirmación. Comprendiste que la protección que él había desechado con tanta soberbia era real. Él se había quitado la armadura, convencido de que su piel era suficiente, y ahora cada golpe de la vida le llegaba directamente al alma. El mundo que se había lanzado a conquistar lo estaba devorando. Mira, vamos a hablar de lo que pasó la noche que volvió a tu puerta. No era el hombre que se fue, ni siquiera la sombra que te habías cruzado por la calle. Era un animal acorralado, temblando bajo la luz del porche, con los ojos desorbitados, mirando constantemente por encima del hombro, como si algo lo persiguiera en la oscuridad. No te pidió volver. No te pidió perdón por el daño. Te suplicó que lo dejara entrar, solo para pasar la noche. Su voz, antes tan firme y cargada de ironía, ahora era un susurro roto. Te confesó lo que había pasado. Dijo que, desesperado, en la soledad de su apartamento vacío, había intentado hacer lo que tú hacías. Se arrodilló, buscando un segundo de paz, un instante de silencio en su cabeza. Pero en esa quietud no encontró a Dios. Encontró otra cosa. Con el rostro pálido de puro terror, te contó que una voz le había respondido. Una voz grave, gutural, que no parecía humana y que brotó de la esquina más oscura de la habitación. Le dijo una sola frase, clara y definitiva. «Eres mío». Y en ese momento, tú, de pie en el umbral de tu casa, lo viste todo con una claridad absoluta. Viste al hombre que se había burlado de tu fe, que había llamado a tu protección un ancla para débiles, ahora suplicando por un refugio, porque había descubierto que, al renunciar a la luz, había invitado a la oscuridad a entrar, y esa oscuridad había aceptado la invitación. Con una calma que te sorprendió a ti misma, negaste con la cabeza.
Le dijiste que la paz que habías reconstruido en esa casa era un lugar sagrado, que la puerta que él había cerrado al irse no fue solo la de vuestra relación, sino la de su propia protección, y que la entidad que ahora lo atormentaba no podía cruzar ese umbral. Ese camino de vuelta, le dijiste mirándolo a los ojos, tienes que andarlo tú solo. Y cerraste la puerta, no con odio ni con venganza, sino con la serena firmeza de quien protege su santuario. En ese instante, al otro lado de la madera, ya no había un fantasma de tu pasado, solo un hombre enfrentándose a las consecuencias de su propia elección. Y tú por fin eras libre. El tiempo, como siempre, empezó a hacer su trabajo, no para borrar la herida, sino para enseñarte a vivir con la cicatriz. Al principio, el silencio de la casa era un grito, pero poco a poco, ese mismo silencio que él había despreciado se convirtió en tu compañero, en el espacio donde reconstruías tu paz. Pasaron los meses, y las noticias sobre él te llegaban como ecos lejanos, a través de amigos en común que hablaban con la voz baja, casi con pudor. No hablaban de triunfos ni de conquistas, hablaban de un deterioro, lento pero implacable. La primera vez que te lo cruzaste, casi no lo reconociste. Aquel hombre de postura erguida, con la mandíbula apretada y la mirada desafiante, había desaparecido. En su lugar caminaba una sombra encorvada, con los hombros caídos, como si llevara un peso invisible sobre la espalda. Su rostro estaba demacrado. Unas ojeras profundas y oscuras enmarcaban unos ojos que ya no juzgaban, sino que huían. Su mirada era la de un animal acosado, siempre alerta, saltando ante el sonido de un coche o una puerta al cerrarse. Había perdido peso, y la ropa cara que antes vestía con arrogancia ahora le colgaba, como si perteneciera a otro hombre, a uno más grande, más fuerte. Te contaron que su anhelado éxito se le escapaba entre los dedos. ¿Cómo iba a cerrar un negocio, a liderar un equipo, si vivía en un estado de paranoia constante? Lo habían visto murmurar solo por la calle, discutiendo con un interlocutor invisible, respondiendo a voces que solo él oía. Su inteligencia, esa herramienta que él creía todopoderosa, se había vuelto contra él, creando fantasmas en cada esquina. Tú, al verlo desde la otra acera, no sentiste ni una pizca de satisfacción. Tampoco sentiste lástima. Lo que te invadió fue una calma extraña, una serena confirmación. Comprendiste que la protección que él había desechado con tanta soberbia era real. Él se había quitado la armadura, convencido de que su piel era suficiente, y ahora cada golpe de la vida le llegaba directamente al alma. El mundo que se había lanzado a conquistar lo estaba devorando. Hablemos de esa noche en que volvió a tu puerta, porque ahí se cerró el círculo. No era el hombre que se fue, ni siquiera la sombra encorvada que te habías cruzado por la calle meses atrás. Lo que tenías delante era un despojo, un animal acorralado que temblaba bajo la luz del porche, con los ojos desorbitados, mirando constantemente por encima del hombro como si algo lo persiguiera en la oscuridad de la noche. No te pidió volver, no te pidió perdón por el daño que te había hecho. Te suplicó, con una voz que era un susurro roto y agudo, que lo dejaras entrar, solo para pasar la noche. Dijo que no podía estar solo. Su cuerpo entero vibraba con un pánico tan puro que era casi palpable en el aire frío. Fue entonces, entre balbuceos y con la mirada perdida en el vacío de su propio apartamento, que te confesó lo que había pasado. Te contó que, en la cima de su desesperación, rodeado por el éxito material que no le traía consuelo y un silencio que ya no era paz, sino una amenaza, había intentado hacer lo que tú hacías. En la soledad de su carísimo piso de diseño, se arrodilló, no por fe, sino por pura necesidad, buscando un solo segundo de tregua, un instante de silencio en el caos que se había convertido su mente. Buscaba, irónicamente, ese refugio para débiles que tanto había despreciado. Pero en esa quietud forzada no encontró a Dios, encontró otra cosa. Con el rostro pálido de puro terror, te contó que una voz le había respondido. No era un pensamiento, ni una alucinación por falta de sueño. Dijo que fue algo físico, una voz grave, gutural, que no parecía humana, y que brotó de la esquina más oscura de la habitación. Una voz que olía a tierra húmeda y a olvido. Y esa voz le dijo una sola frase, clara y definitiva, marcándolo a fuego. Eres mío. Y en ese momento, tú, de pie en el umbral de tu casa, lo viste todo con una claridad absoluta. Viste al hombre que se había burlado de tu fe, que había llamado a tu protección un ancla para mediocres, ahora suplicando por un refugio, porque había descubierto de la peor forma posible que, al renunciar a la luz, había dejado una puerta abierta, y la oscuridad, simplemente, había aceptado la invitación. Con una calma que te sorprendió a ti misma, una serenidad forjada en cada lágrima y en cada oración solitaria, negaste con la cabeza.
Le dijiste con la voz firme que la paz que habías reconstruido en esa casa, ladrillo a ladrillo, era un lugar sagrado, que la puerta que él había cerrado al irse no fue solo la de vuestra relación, sino la de su propia protección espiritual, y que la entidad que ahora lo atormentaba, la misma que él había invitado con su soberbia, no podía cruzar ese umbral, no mientras tú estuvieras dentro. Ese camino de vuelta, le dijiste, mirándolo directamente a esos ojos llenos de pánico, tienes que andarlo tú solo. Y cerraste la puerta, no con odio ni con venganza, sino con la serena firmeza de quien protege su santuario. En ese instante, al otro lado de la madera, ya no escuchaste a un fantasma de tu pasado, solo a un hombre enfrentándose a las consecuencias de su propia elección. Y tú, en el silencio recuperado de tu hogar, por fin, eras libre. Hoy, si te lo cruzaras, verías los efectos de esa elección. Los signos de su caída son claros para quien sabe mirar. Su semblante es lo primero que te golpea. Aquella máscara de confianza y desdén ha desaparecido por completo. Su rostro está perpetuamente cansado, pero no es el cansancio de quien trabaja mucho, sino el de quien no duerme por miedo a lo que le espera al cerrar los ojos. La piel, antes bronceada y firme, ahora tiene un tono ceniciento, pegada a los huesos de la cara. Y sus ojos, esa es la verdadera devastación. Ya no hay desafío en ellos, solo un pánico sordo y constante. No miran a la gente, miran a través de ella, buscando algo en el aire, en las esquinas, reaccionando a movimientos que nadie más puede ver. Su comportamiento es el de un animal acosado. Camina pegado a las paredes, con los hombros hundidos, como si intentara hacerse más pequeño, invisible. Se sobresalta con el sonido de un teléfono, con una puerta que se cierra de golpe, con una risa demasiado alta. Quienes han intentado hablar con él dicen que es imposible mantener una conversación. Su atención se quiebra constantemente, su mirada se desvía hacia un punto vacío en la habitación y a veces susurra respuestas a preguntas que nadie le ha hecho. Ha dejado de socializar. Su vida es un trayecto recto y temeroso, de su coche a su oficina y de su oficina a su casa. Y su ambiente, ese mundo de éxito material por el que te despreció, se ha convertido en su prisión. Vive en un apartamento carísimo, de esos minimalistas, con enormes ventanales que dan a la ciudad, pero la luz nunca parece suficiente. Dicen que mantiene todas las lámparas encendidas, día y noche, en un intento inútil de borrar las sombras. Es un espacio frío, impersonal, donde el único sonido es el zumbido de la nevera o el de su propia respiración agitada. No hay calidez, no hay vida. Es la jaula de lujo de un hombre que lo vendió todo por un reino que ahora comparte con su atormentador. Y así, los años pasaron. El tiempo no solo cura, a veces simplemente sella las cosas tal y como quedaron, convirtiendo un capítulo doloroso en un epílogo definitivo. Para ti, ese epílogo fue la paz. Tu vida no se llenó de grandes eventos ni de triunfos ruidosos, al contrario, se profundizó en la quietud. La fe que él había ridiculizado dejó de ser una defensa y se convirtió en tu propia naturaleza. La gente lo notaba. Había una calma en tu mirada, una serenidad en tu sonrisa que atraía a las personas heridas, como si tu casa, tu santuario, emanara un calor que se sentía desde la calle. No te convertiste en una santa ni en una mártir, te convertiste en una mujer entera, anclada en algo mucho más sólido que el éxito o la aprobación de los demás. Ese silencio que él despreció se transformó en tu lenguaje más profundo, el espacio donde no necesitabas demostrar nada a nadie, solo ser. La última noticia que tuviste de él no fue un drama, fue casi un apunte al margen en la vida de otros. Te la contó un antiguo amigo en común, años después de aquella noche en tu puerta. No hubo un accidente, ni una enfermedad declarada. Simplemente se fue apagando. Lo despidieron de su último trabajo porque pasaba las reuniones en silencio, con la mirada fija en una esquina vacía de la sala, como si escuchara una conversación paralela. Finalmente, su familia intervino. Lo encontraron en su piso, que ya no era lujoso, sino desolador. Había cubierto todos los espejos con sábanas y los enormes ventanales con cartones, como si temiera a su propio reflejo o a la luz del día. No hablaba con nadie, pero susurraba constantemente, en un diálogo febril con esa voz que solo él oía. Lo ingresaron en una clínica, un lugar tranquilo en el campo. No fue una lucha, se dejó llevar sin oponer resistencia.
como si por fin alguien le diera permiso para rendirse. Al final, la lección fue brutalmente simple. Él, que creía que la única fuerza residía en lo que se puede ver y tocar, fue consumido por lo invisible. Se había despojado de su armadura espiritual para correr más rápido hacia el éxito, y lo único que consiguió fue que las garras de la oscuridad lo alcanzaran primero. Su inteligencia, su voluntad y su arrogancia no fueron rival para el terror que él mismo había invitado a entrar. Tú, en cambio, al aferrarte a esa debilidad tuya, construiste un refugio inexpugnable. Él quiso ser el arquitecto de su propio universo y acabó siendo el único prisionero de su propia oscuridad. Tú, al aceptar que había fuerzas más grandes que tú, hiciste de tu vida un lugar donde la oscuridad, sencillamente, no puede entrar. El verdadero dolor no nació de su marcha, sino del porqué. Él no se fue, dinamitó los cimientos de vuestro mundo. Tu fe, esa paz interior que cultivabas en silencio, se había convertido para él en un lastre, en una superstición que, según su lógica de hierro, le impedía conquistar el éxito material. Se marchó con la soberbia del que se cree autosuficiente, convencido de que su voluntad era la única armadura necesaria, no sin antes ridiculizar tu refugio espiritual, llamándolo una debilidad. El tiempo entonces comenzó su trabajo. Las noticias sobre él te llegaban como ecos lejanos y preocupantes. Hablaban de un deterioro. La primera vez que te lo cruzaste, la imagen te impactó. Aquel hombre de postura erguida y mirada desafiante había sido reemplazado por una sombra encorvada, con los hombros hundidos por un peso invisible. Su rostro estaba demacrado, con unas ojeras profundas que no hablaban de cansancio, sino de terror. Su mirada ya no juzgaba, huía, siempre alerta, como la de un animal perseguido. Te contaron que lo habían visto murmurar solo, respondiendo a voces que nadie más oía. La inteligencia que él creía todopoderosa se había vuelto contra sí misma, y el mundo que se lanzó a conquistar lo estaba devorando. Y entonces llegó la noche en que volvió a tu puerta. No era el hombre que se fue, ni siquiera la sombra que habías visto. Lo que tenías delante era un despojo, un ser acorralado que temblaba bajo la luz del porche, con los ojos desorbitados, mirando hacia la oscuridad de la calle como si algo lo acechara. No vino a pedirte perdón, ni a suplicar una segunda oportunidad. Te rogó que lo dejara entrar, solo para pasar la noche, porque no podía soportar estar solo. Entre balbuceos, te confesó el origen de su pánico. En la cima de su desesperación, en la soledad de su apartamento de lujo, había intentado hacer lo que tú hacías. Se arrodilló, no por fe, sino por pura necesidad, buscando un segundo de silencio en su cabeza. Pero en esa quietud forzada, no encontró a Dios. Encontró otra cosa. Con el rostro pálido de terror, te contó que una voz le había respondido desde la esquina más oscura de la habitación. Una voz gutural, que no parecía humana. Y esa voz le dijo una sola frase, clara y definitiva: «Eres mío». En ese instante, de pie en el umbral, lo comprendiste todo. El hombre que se había burlado de tu protección, suplicaba ahora por un refugio, porque había descubierto que al darle la espalda a la luz, había dejado una puerta abierta, y la oscuridad había aceptado la invitación. Con una calma forjada en cada lágrima y en cada oración solitaria, negaste con la cabeza. Le dijiste con voz firme que la paz que habías reconstruido en esa casa era un lugar sagrado, que la puerta que él cerró al irse no fue solo la de vuestra relación, sino la de su propia protección, y que la entidad que ahora lo atormentaba, la misma que él había invitado con su soberbia, no podía cruzar ese umbral. Ese camino de vuelta, le dijiste, mirándolo directamente a esos ojos llenos de pánico, tienes que andarlo tú solo. Y cerraste la puerta, no con odio ni con venganza, sino con la serena firmeza de quien protege su santuario. Al otro lado de la madera ya no había un fantasma de tu pasado, solo un hombre enfrentándose a las consecuencias de su elección. Y tú, en el silencio recuperado de tu hogar, por fin, eras libre. Y entonces llegará el momento. No será en una noche de tormenta, ni en un aniversario doloroso. Será un día cualquiera, uno de esos en los que el silencio de tu casa ya no pesa,
sino que abraza. Estarás tranquila, quizás leyendo o simplemente mirando por la ventana, sintiendo esa paz que tanto te costó reconstruir. Y tu teléfono vibrará sobre la mesa. Verás su nombre en la pantalla, un fantasma digital que no esperabas. No será una llamada, será un mensaje. Corto, desesperado. No contendrá una disculpa, ni una declaración de amor tardía. Será un grito de auxilio egoísta. Por favor, necesito hablar contigo, solo tú puedes entenderlo. Y en ese preciso instante, no sentirás el viejo dolor punzante. No sentirás la rabia que un día te consumió. Ni siquiera sentirás lástima. Sentirás algo mucho más claro y frío. La certeza absoluta de que esa puerta se cerró para siempre. Comprenderás que su oscuridad ya no busca tu luz para salvarse, sino para apagarla. Entenderás que responder, que abrir la más mínima rendija, sería invitar al caos a profanar tu santuario. Tu pulgar se moverá sobre la pantalla con una calma que te sorprenderá a ti misma. No escribirás una respuesta, no le darás el poder de una última palabra. Simplemente, con un gesto firme y sereno, pulsarás bloquear. Luego, eliminar conversación. El zumbido del teléfono cesará, pero el silencio que quedará después será diferente. Será un silencio completo, puro, incontaminado. Será el momento en que te darás cuenta de que la última cadena, esa que ni siquiera sabías que seguía ahí, acaba de romperse. Y en ese silencio, sola en tu hogar, una única verdad resonará en tu interior, clara y definitiva. Soy libre.